Capítulo 1. Introducción. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison. El poder que determina su éxito es el poder de su mente. Convierta los no de la vida en poderosos sí, y para obtener sus planes y metas. Desde luego que los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetos materiales. Hace poco más de 30 años, Edith C. Barnes descubrió lo cierto que es lo que los hombres realmente piensen y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apreciado poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que era preciso. Quería trabajar con Edison, no para él, es decir, quería ser su socio, no su trabajador. Observe con detenimiento la descripción de cómo Barnes fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá un mejor conocimiento de los 13 principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo surgió por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar sobre el primer impulso. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía personalmente a Edison y no tenía el suficiente dinero para pagar el pasaje en tren hasta Orange, Nueva Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de las personas en el intento de llevar a cabo su sueño, pero el suyo no era un deseo ordinario. Él estaba tan determinado a conseguir su sueño que decidió viajar en tren de carga en lugar de fracasar. Barnes se presentó en el laboratorio de éxito de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentó hace años más tarde: estaba de pie ante mí, con la apariencia ordinaria de un vagabundo. Sin embargo, había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Yo había aprendido tras años de experiencias que cuando un hombre desea algo tan fuertemente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene entonces asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, pues vi que estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los resultados posteriores demostraron que no me había equivocado en mi decisión. Las palabras que el joven Barnes dijo a Edison en esa ocasión resultaron ser menos importantes que la actitud y pensamientos firmes con los que se presentó. No podía haber sido el aspecto de joven lo que le proporcionara su comienzo en las oficinas de Edison, y aquello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Si el significado de esta afirmación pudiera ser profundamente entendida por cualquier lector, entonces no habría necesidad de leer el resto de este libro. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Lo que sí obtuvo fue la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, por un salario nominal, haciendo labores poco importantes para Edison. Sin embargo, lo más importante para Barnes era que ahora se encontraba en una mejor posición para poder mostrar su mercancía a su cliente prospecto, que era Edison. Transcurrieron los meses. En la apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objeto que Barnes tenía en su mente como su propósito máximo y preciso. Pero algo importante estaba sucediendo en la mente de Barnes. Sus deseos de convertirse en socio de Edison se intensificaban constantemente. Los psicólogos han afirmado que con toda certeza que cuando una persona está realmente preparada para algo, esta apariencia se hace presente. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo: «Oh, no vale la pena. Supongo que cambiaré de idea y probaré el trabajo de vendedor». En vez de eso se decía: «He venido aquí a asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de mi vida». Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obstinada obsesión? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación impasible y su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo estaba destinada a derribar todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Las oportunidades siempre vienen disfrazadas. Cuando la oportunidad surgió, apareció de una forma diferente
y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disfrazada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acaba de perfeccionar un nuevo invento conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison, Edifono. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes reconoció su oportunidad que había surgido discretamente, oculta en una máquina excéntrica que no interesaba más que a un Barnes y al inventor. Barnes sabía que podría vender dicho aparato. Se lo sugirió a Edison y de inmediato obtuvo su oportunidad. Comenzó a vender la máquina y lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación surgió el software hecho por Edison instalado por Barnes. La alianza comercial ha funcionado más de 30 años. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que realmente uno puede pensar y hacerse rico. No tengo la menor idea de cuánto dinero efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueron 20 o 30 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se le compara con el conocimiento adquirido, el cual comprueba que un impulso intangible, deseos y pensamientos se pueden transformar en ganancias materiales mediante aplicación de los principios conocidos. Barnes literalmente pensó y se vio a sí mismo en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con que empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta verlo realizado. Ahora vemos una situación completamente diferente y analizaremos la historia de un hombre que tuvo evidencia de plena riqueza, pero perdió todo debido a que se detuvo menos de 1 metro de distancia antes de llegar a la meta que estaba buscando. A solo 3 pies del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos somos culpables de este error en un momento u otro. Un tío de R. U. Garvey fue presa de la fiebre del oro. En los días en el que el valioso mineral fue descubierto en el oeste de los Estados Unidos, así que se dirigió para allá, convencido de que sería rico minando oro. No sabía que la cruda realidad es que se ha extraído más oro de la mente de los hombres que de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. El trabajo era duro, pero su pasión por el oro era definitiva. Después de varias semanas de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de un brillante mineral. En ese punto se dio cuenta que necesitaba maquinaria más sofisticada para continuar excavando. Con discreción y tranquilidad cubrió la mina y regresó a su hogar en Wissow, Maryland, y le habló a sus parientes y a algunos vecinos del gran hallazgo. Entre todos reunieron el dinero necesario para comprar la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron a trabajar a ella. Extrajeron el primer cargo de mineral y lo enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral saldaría todas las deudas y entonces empezaría a ganar dinero a lo grande. Los taladros de la máquina bajaban y las esperanzas y expectativas de Darby y de su tío subían muy alto. Entonces sucedió algo. La veta de oro desapareció. Había llegado al fin del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la máquina a un chatarrero por algunos cientos de dólares y, decepcionados, tomaron el tren de vuelta a casa. Algunos chatarreros son tontos, pero no este. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que mirara la mina e hiciera una inspección. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecería a 3 pies, 0,91 de donde los Darby habían dejado de perforar, y efectivamente, allí fue precisamente donde fue reencontrada.
El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se invirtió en la maquinaria fue adquirida a través de los esfuerzos de R. U. Darby, que en ese entonces era un hombre muy joven, así como el dinero que sus familiares y amigos le prestaron por tenerle confianza. Le tomó varios años, pero le devolvió cada dólar prestado. Seguiré insistiendo aunque me digan no. Mucho tiempo después, Darby se recuperó sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede convertir en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de las ventas de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a solo 3 pies del oro, Darby aprovechó esa experiencia en su nuevo trabajo, con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a 3 pies del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando intente venderles un seguro. Darby es parte de un reducido grupo de menos de 50 vendedores que venden más de $1 millón, 20 millones actuales, en seguros. Su tenacidad y perseverancia se la debía a la lección que había aprendido de su abandono en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, es muy común que éste se encontrara con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña de las personas, lo más fácil y lo más lógico es abandonar y renunciar a sus esfuerzos. Es lo que la mayoría hace. Más de 500 de los hombres más prósperos y exitosos de los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un vil embustero, con un sarcástico sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se graduara de la Universidad de los Tropiezos y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de presenciar en una ocasión una situación que le demostró que la palabra no siempre significa no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Ese operaba una granja grande, donde vivía cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se paró junto a la puerta. El tío levantó la vista, observó a la niña y gritó con rudeza: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos, respondió la niña humildemente. No te daré nada, respondió el tío, y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña, y no se dio cuenta que no se había ido. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó: He dicho que te vayas a tu casa. Ahora lárgate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba por echar en la turba del molino. Cogió una tablilla de madera y empezó a acercarse a la niña con una expresión de pocos amigos. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a un punto presencial de un asesinato. Sabía que su tío tenía un terrible carácter y que los hijos de gente de color no podían desafiar a la gente blanca en esa parte del país. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El tío se detuvo, la observó por unos minutos y luego dejó lentamente la tablilla de madera al lado. Metió la mano en el bolsillo, sacó medio dólar y se lo dio a la niña. Ella tomó el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta sin quitarle la mirada de encima al hombre que acababa de vencer. Después de que la niña se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, sorprendido sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares estallaban en la mente de Darby, pero no halló respuesta hasta muchos años después, cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en el viejo molino.
el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. Extrañamente también, sin imaginármelo, decidí casi un cuarto de siglo al estudio del poder que le permitía a una analfabeta niña de color conquistar un adulto inteligente. El extraño poder de una niña. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome: ¿qué deduce usted de esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará amable el lector en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa, contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera pueda comprenderla y aplique la misma fuerza con la que esta niña se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y descubrirá el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un vistazo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que avivará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance y beneficio ese mismo poder irresistible. La comprensión de que él pueda aparecer ante usted en el primer capítulo o tal vez surja en su conciencia más adelante puede presentarse de forma de una simple idea, o quizás le encuentre en la forma de un plan completo o en un propósito. Es posible también que le haga regresar sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso, y así, analizándolas por segunda vez, estas situaciones negativas puedan aportar alguna lección mediante la cual pueda recuperar e inclusive aumentar todo lo que había perdido en este fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder de que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, examinó por unos momentos sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo completamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló: cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin comprar el seguro, yo visualizaba a la niña parada en el viejo molino con sus ojos desafiantes y me decía a mí mismo: tengo que conseguir esta venta. La mayor parte de las ventas que he hecho ha sido a gente que me ha dicho no. El señor Darby también recordó su horror al haberse detenido a 3 pies escasos del oro. Pero esa experiencia fue una bendición oculta. Me enseñó a seguir perseverando sin que importasen las dificultades, y fue una lección que necesité para aprender antes de poder tener éxito en cualquier otra cosa. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán miles de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida. Y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le debe esas 2 experiencias a su capacidad para vender millones de dólares anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero ¿qué hay de aquella persona que no tiene el tiempo ni el interés para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducir al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los errores en los escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas se ha escrito este libro. Lo que usted solo necesita es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás está buscando en las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su cerebro mientras esté leyendo. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir esos principios, creemos que merece la pena que reciba esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a llegar, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos estos años de penurias. Esta es una afirmación sorprendente, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan duramente por muchos años. Cuando usted comienza a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido,
con un poco de trabajo duro o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir el estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando y analizando a más de 25.000 individuos, porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Sin esa investigación, este libro no podría haber sido escrito. Tome nota por un momento de una verdadera muy significativa. La depresión financiera en 1929 registró un récord de destrucción nunca antes visto. Hasta que un tiempo después llegó al poder el presidente Roosevelt. Luego, poco a poco, la depresión fue desapareciendo. Al igual que cuando un eléctrico en un teatro enciende las luces gradualmente y hace desaparecer la oscuridad por medio de la luz, sin que usted se percate inmediatamente de ello. De igual manera, este periodo de miedo en las mentes de las personas gradualmente se desvaneció y se convirtió en fe. Observe con mucha atención, tan pronto como domine los principios de esta nueva manera de pensar y empieza a seguir las instrucciones para aplicar estos principios, su nivel económico empezará a aumentar y todo lo que comenzará a transformarse de la oscuridad a la luz, trayéndole con ello un gran beneficio, imposible de ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce de antemano todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas de éxito que le han funcionado y llevado a triunfo a muchos otros, y que están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Hace muchos años compré un buen diccionario. Lo primero que hice fue buscar la palabra imposible y cuidadosamente la recorté del libro. No estaría mal que usted hiciera lo mismo. El éxito le llega a las personas que piensan en éxito. El fracaso asola a aquellas que se resignan a él con indiferencia y que piensan en fracaso. El objetivo de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar el enfoque del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo, y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han quedado estancados en la pobreza, el anhelo, la miseria y los errores y el fracaso. Este tipo de personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día el presidente de la escuela, William Rice Parker, se encontró con este joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más interesante del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Y qué decimos nosotros de los orientales? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros. Millones de personas viven los logros de Henry Ford obtenidos y lo envidiaron, debido a su buena fortuna, suerte o genio, o lo que sea que se debe el gran éxito y la fortuna de Ford. Quizá una persona de cada 100.000 conocen el secreto de Ford, y aquellos que lo conocen son muy modestos o muy renuentes para hablar sobre ello, debido a su simplicidad. A continuación damos un ejemplo muy claro de dicho secreto. Un proyecto imposible. Cuando Henry Ford decidió fabricar su motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros moldeados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto lucía bien en papel, pero los ingenieros acordaron que era prácticamente imposible hojar 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Produzcanlo de todas maneras, dijo Ford. Pero es imposible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford, y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo les tome. Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si no querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que tuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible.
Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros que volvieron a informarle que aún no habían hallado la manera de cumplir sus órdenes. Sigan con el trabajo, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas y un tiempo después, como por arte de magia, lo lograron. La determinación de Ford había triunfado una vez más. Quizás esa historia no esté descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella usted que desea pensar y hacerse rico. El secreto de los billones de Ford sí puede. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo. Saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y resalte las líneas en que describe el secreto en su extraordinaria proeza. Si puede hacer esto, si usted es capaz de descubrir y comprender el particular grupo de principios que hicieron a Henry Ford, entonces estará preparándose para igualar sus logros en cualquier negocio o en profesión que se proponga. Usted es dueño de su destino. Cuando William Henley escribió sus proféticas palabras, «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», debería habernos informado que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debido a habernos dicho que el cosmos, en el cual esta pequeña tierra flota, en el cual nos movemos y vivimos una existencia, es una forma de energía en movimiento, una frecuencia altísima de vibración, y que este cosmos esté repleto de una forma de poder universal, se adapta a sí misma a la naturaleza del pensamiento que tenemos en nuestras mentes y nos influencia de manera natural a transformar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta hubiese enseñado esta gran verdad, hubiésemos sabido que somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma. Él nos debería haber dicho, haciendo gran énfasis, que este poder no intenta discriminar entre los pensamientos destructivos y constructivos, que nos urgen a traducir en realidad física los pensamientos de pobreza, tan rápidamente como nos influenciará actuar sobre nuestros pensamientos de riqueza. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por medios que nadie conoce, bien estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Deberíamos haber dicho antes del poder de acumular riquezas en abundancia. Tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contestó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido revelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que podrían cambiar su vida. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de mente abierta y recuerda a medida que vaya leyendo que son invenciones de nadie, que no son invenciones de nadie. Son el resultado de la experiencia de la vida de más de 500 hombres exitosos, hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación y sin ayuda de otros. Son principios que le ayudaron a triunfar y usted también puede usarlos para tener su propio beneficio permanente. Se dará cuenta de lo fácil que es. Antes de leer el siguiente capítulo, quiero señalar que esta transmite información verdadera y exacta que podría fácilmente cambiar su destino financiero, así como lo hizo definitivamente para 2 de las personas descritas. Quiero que sepa también que la relación que tenemos entre estos 2 individuos y yo es tal que yo no podría haberme tomado ciertas libertades con los hechos, aun si lo hubiera deseado. Uno de ellos es uno de mis amigos más cercanos de más de 25 años. El otro es mi propio hijo. El éxito inusual de estas 2 personas, el éxito del cual ellos mismos acreditan en el principio descrito en el próximo capítulo, más que justifica la relación personal que tenemos como un medio para hacer énfasis en el gran poder que tiene este principio. Hace casi 15 años pronuncié el discurso de la ceremonia de graduación en Salem Golden, Virginia del Oeste. Hice mucho énfasis en el principio descrito en el próximo capítulo, con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que se graduaba se lo apropió, y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida.
Ese joven llegó a ser el miembro del Congreso y personaje importante en la presidencia de Franklin. Me escribió una carta en la que presentaba con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo. He decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Le daré una idea de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922, usted pronunció un discurso en la ceremonia de graduación en Salem. Cuando yo era miembro de dicha clase, en aquel discurso usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado, y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo como si hubiese sido ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1 y sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que tendría éxito en la vida, sin importar cuántas dificultades tuviera que afrontar. Miles de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber de dónde acudir, qué hacer, cómo empezar en la vida. Usted puede decírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. Si hay alguna manera posible en la que usted pudiese llegar a este gran servicio, permítame ofrecerle la sugerencia de incluir en cada libro uno de sus cuadros análisis personales, de manera tal que el lector obtenga el beneficio de un completo autoinventario, señalando como usted lo hizo hace muchos años atrás exactamente qué hay en el camino al éxito. Un servicio como este proveerá a los lectores de una imagen completa e imparcial a sus defectos y virtudes. Significará para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. Este servicio será invaluable. Millones de personas se están enfrentando a él. Están enfrentando ahora el problema de tratar de recuperarse económicamente debido a la Gran Depresión. Y por experiencia personal le comparto que todas estas personas gustosamente compartirían con usted sus problemas y escucharían atentamente sus sugerencias para la solución de los mismos. Usted conoce perfectamente los problemas que quienes enfrentan la necesidad de comenzar desde cero. Existen miles de personas hoy en América que quisieran saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Gente que debe comenzar con mucha dificultad, sin financiamiento, y recuperarse de sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiarlo por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo, James Randolph.